Buen día, buenas tardes. Bienvenidos, bienvenido Santiago. Hola. ¿Todo bien? Bien, ¿y tú? Bien. Estoy tomando nota Bien, entonces de quienes estamos están también. ingresando. ¿Todo bien? ¿Pronto para ir volviendo? ¿Vas a Sí, volver? Primero que nada. sí, obvio. Bien, buenísimo. Tenía una pregunta. ¿Y? ¿Nosotros tenemos que llevar guantes o ya están los guantes en el liceo? No, tienen que llevar. En el liceo lo que hay es tapabocas y no tienen. Ah, ¿Tá? Y los guantes no son obligatorios. Los obligatorios son los tapabocas. sí, sí. ¿Sí? Bienvenido, ¿quién está en Huawei Eli 21? Bienvenido Nicolás Pérez. ¿Quién es Huawei? ¿Quién tiene ese celu? Yo creo. ¿Quién es yo creo? Lautaro. Lautaro, perfecto. Estoy pasando lista, ¿viste? Dale. Muy bien. Lautaro, también se conectó Nicolás. Bienvenido Nicolás. Nicolás No. Pérez. Lautaro, ¿cuál es tu apellido? Que no me acuerdo. Díaz. Díaz, perfecto. Muy bien. Bueno, para no perder mucho tiempo, voy a ir trayendo un poco, no sé si están viendo en pantalla lo que estamos trabajando, ¿verdad? Ahí. ¿Sí? Sí. Bien, como les decía hace un rato, en esta semana seguimos trabajando el tema de la oralidad. Y para trabajar la oralidad, yo les había pedido que trabajaran con el libro de texto que está en la plataforma CREA y en la plataforma Classroom, y que allí identificaran la página 56 y 57 para esta semana, 58 y 59 para la que viene. ¿Sí? Es decir, de a poco con estos trabajos nos vamos a ir aproximando a pensar en el retorno que va a ser en la semana del 15. ¿Sí? La modalidad todavía no la conocemos, seguramente trabajemos con el grupo dividido, pero lo desconocemos aún, pero bueno, nos tenemos que preparar para el 15. También voy a ir adelantando que en esa semana seguramente de comienzo vamos a trabajar en conjunto con la profesora de inglés. Por lo tanto, es muy pertinente que ustedes vayan pensando en algunas ideas que se van a trabajar en esta semana. ¿Me escuchan bien? Sí. Muy bien. Sí, se escucha. Perfecto. Entonces, ¿cómo estuvieron en esta semana con esos textos? ¿Pudieron acceder al material? Sí. Acceder, sí, pero entrar a llegar a leer no he podido Está por perfecto. otras tareas. Viste que es todo para esta semana, no era que lo tenías que entregar hoy. Yo pregunto si pudieron acceder al material. Pudiste identificar la página 56, 57, 58 y 59. Eso lo pudiste hacer. Sí. Perfecto. Después entonces de que identificamos esas páginas, lo que tenemos que hacer es un resumen, como lo habíamos pedido, ¿verdad? Y después de ese resumen, ¿sí? Extraer las citas y después explicar esas citas en un video o en un audio. ¿Hasta ahí todos lo tienen claro? Sí. Sí. Perfecto. Bien. Y en esta presentación también está, que esto es un poco lo que vamos a trabajar con la profesora de inglés, van a trabajar seguramente algunos de estos líderes mundiales que ustedes van a seleccionar para este trabajo y lo van a replicar en inglés. O otros personajes que nosotros vamos a trabajar en historia que los van a retomar en inglés. Es decir, comenzamos un trabajo de coordinación con la profesora de inglés, ¿sí? Que ella va a trabajar work, va a trabajar los empleos, los trabajos, ¿sí? Y bueno, vamos a aprovechar este eje de los líderes mundiales, que cada uno tenía un trabajo y se dedicaba a determinada cosa, para que ustedes también lo puedan aprovechar en inglés. ¿Correcto?
Sí. Bueno, cambio entonces de presentación, a ver si ustedes me siguen ahora con la próxima imagen. Un segundito. A ver qué pasó acá. Vamos al segundo grupo de imágenes, ahí está. ¿Qué temática estábamos trabajando? A ver, ¿quién nos pone en escena de lo que estábamos trabajando? Guerra Fría, Estamos trabajando la Guerra Fría, muy bien, y dentro de la Guerra el Fría comunismo y el capitalismo, estamos, ahí está, estamos analizando la situación de los bloques, ¿sí? Cuando hablamos de comunismo y capitalismo, estamos hablando de los bloques, y presentamos algunos focos de tensión, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles? Berlín, ¿no era? Muy bien. Puntualmente, el primer foco que estuvimos conversando es la situación de Berlín, ¿sí? ¿Qué ocurrió en Berlín? La caída del muro. Bueno, a ver, atento. La caída del muro fue en noviembre de 1989. Nosotros, ¿Qué más cercano? cuando hablamos de los bloques, ¿sí? Y cuando hablamos de la Guerra Fría, estamos posicionándonos temporalmente en 1945, es decir, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y seguramente tienen allí en pantalla qué es lo que están viendo. A ver, analicen, comenten. Conferencia de Potsdam. La conferencia de Potsdam, ¿sí? ¿Por qué nosotros hablamos de la conferencia de Potsdam? Para que tengo acá. A ver. Se había concretado la división de Alemania Perfecto. en Cuando zonas. termina, ojo que se te escucha muy entrecortado, Santiago. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, habíamos analizado que se dieron un ciclo de conferencias que van a pautar, ¿sí?, la división del mundo. En este caso, en la conferencia de Potsdam, ¿sí?, es que se pauta la división de Alemania. ¿Cómo quedó dividida? En 4 partes. ¿Zonas? En 4 zonas. A ver, Lautaro, ¿qué querías comentar? ¿O Nicolás? No, eso es. Lo mismo. Bien. O sea que lo que tenemos ahí en pantalla es cómo queda dividida Alemania en 4 zonas de ocupación militar. ¿Sí? Sí. Ahora, si llevamos estas zonas de ocupación militar al tema de los bloques, ¿en cuántos bloques quedó dividida? En 2. En 2 bloques, ahí está. Un bloque capitalista y un bloque comunista, ¿sí? ¿Qué pasó en la capital de Alemania? La capital quedó Quedó A ver, con Lautaro. el bloque soviético. en Rusia. Sí, ahí va, con el bloque Muy soviético. bien. La capital Pero quedó en ¿no la era que se zona... había dividido entre 2 también? Ahí está. La capital, o sea, Berlín, quedó también dividida en 2, pero dentro del área soviética, ¿sí? Recuerden utilizar la palabra soviético porque Rusia, ¿sí?, había caído No existía. tras la revolución, no existía más, exactamente, ¿sí? El nombre correcto es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. O sea que el escenario mundial, a partir de 47 más o menos, es esa situación que ustedes tienen en pantalla, ¿verdad? La división de Alemania, y dentro de Alemania la división de Berlín, ¿sí? Y yo les decía, bueno, hoy vamos a trabajar con algunas imágenes, vamos a ordenarnos con la palabra, le voy a pedir entonces que ahora Nicolás, en ese orden, Nicolás comente la siguiente imagen, luego va a comentar Lautaro y luego Santiago, ¿les parece? Nicolás, Ok. ¿qué te sugiere Bueno, la siguiente imagen? ¿Y en qué tiempo te localiza? Creo que en Alemania en 1945, ¿no? Muy bien. Que, Perfecto, dale, seguí, te escucho. bueno, Alemania quedó así devastada por el final de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Muy bien, 1940. perfecto. ¿Y esa imagen qué te muestra entonces? Cómo quedó, o sea, las consecuencias de la guerra en Alemania. Perfecto. Esa palabra que tú usaste, ¿no? Alemania devastada, es la que
muestran las imágenes que estás viendo tú, ¿verdad? Y además, si observas acá en esa imagen, que es una imagen del momento, ¿verdad? ¿Qué tenemos aquí? ¿Dónde? Es donde estoy señalando con el mouse, a ver si tú lo ves. Un vehículo ¿Sí? ¿Qué tipo de vehículo es? militar. Es un vehículo militar. Quiere decir que ya en las fotografías de época, ¿sí? Ocurre lo que estábamos comentando, es decir, una Alemania devastada por la guerra y una Alemania ocupada militarmente. ¿Correcto? Sí, Bien, sí. pasamos ahora a Lautaro. Próxima imagen, a ver qué observas. Veo la misma, profe. Ahí va. Bueno, creo que la segunda imagen por lo menos es Alemania, Sí. después de la Sí, guerra también. en los dos casos estamos hablando de lo mismo, de Alemania. Ok, ok. ¿Tá? La primera, Bueno, la que tú tienes a la izquierda, es la sí, ciudad de Berlín. sí. Y Bueno, la otra representa también cualquier ciudad alemana. bueno, en la segunda imagen se puede ver que después de la guerra quedó como, después de la guerra en Alemania y ¿Sí? después de ser ocupada, ¿Sí? quedó con un muy alto nivel de pobreza Muy que bien. alcanzaba a la mayoría de la población, creo. Perfecto, muy bien. Y ahí se muestra entonces cómo se hace un trabajo de asistencialismo social, ¿sí? Hacia los niños que les están entregando, ¿sí? Una copa de alimento, ¿verdad? Una sopa, algún alimento en Es como una particular. especie de olla popular, Muy se puede bien, decir. como una especie de olla popular, perfecto. Y Sí, en la imagen que tú tienes a tu izquierda, ¿qué es lo que estás sí. observando? Un huerto, Muy campo de bien, en cultivo, plena ciudad. una ciudad. ¿Sí? En plena ciudad, dentro de lo que es esa gran urbe, donde la población está allí, ¿sí? En plena ciudad de Berlín se tuvieron que construir pequeñas huertas, como tú lo dijiste, para poder abastecer a la población, Ahí va. ¿sí? Sí. Un poco rememorando lo que tú estabas diciendo, esa situación de extrema pobreza en la que se queda Alemania cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial. Muy bien, Lautaro. ¿Querías decir algo más? No, claro que era tal la pobreza que había que tenían que recurrir a cualquier cosa que tuvieran en las manos para seguir existiendo. Muy Eso- bien, eso. perfecto. Pasamos entonces a Santiago. Te la compliqué un poquito más. Esto también es Berlín. ¿Para qué la estoy mirando? Ahí va. Ahí vive una señora, ¿Sí? una niña, parece, no sé. ¿Sí? Olvídate un poquito de Pero la hay una línea. línea, hay como una franja. Esa franja Ahí no sé si está. determina si puede ser Berlín, que podría ¿Sí? ser tipo la zona norteamericana, tipo democrática, y la otra es la capitalista, la A federal. ver. Democrática y capitalista. A ver, reformula un poquito tus ideas. De un lado estoy de acuerdo. De un lado es la zona americana y Claro, democrática. eso. Pero después está la República Federal. Ahí está. ¿Qué es entonces? ¿Qué ideología? Eh, ¿El que cómo? ¿Qué ideología representa la República Federal? Capitalista, ¿Y la República Democrática? socialista, comunista. Ahí está. Entonces, esa fotografía que ustedes están viendo allí, ¿sí? Son los inicios del conflicto en Berlín, ¿sí? Es decir, antes de la construcción del muro, se genera una situación de bloqueo y una división de la ciudad a través de esa línea. El muro es construido a partir de 1961, anoten esa fecha, ¿sí? Antes de la construcción del muro estaba esa línea divisoria que como ustedes evidencian, como ustedes visualizan allí, está el ejército norteamericano de un lado y el ejército soviético del otro, ¿sí? En plena tensión, discutiendo. ¿Se observa Claro. eso? ¿Sí? Sí. Por un lado entonces tenemos a la República Federal Alemana y por otro lado a la República Democrática, cada una entonces con sus ideologías. Y muchas veces lo que va a suceder en Berlín es que muchas familias van a quedar divididas por esa situación del bloqueo. En este caso, Es verdad. Nicolás, ¿qué es lo que estás mirando? ¿Qué es lo que observas en esta imagen?
Se ve una señora Una y hay señora, como, o sea, hay como un murito y hay una bici, creo, ¿sí? y como una cabina, pero creo que es un teléfono, me parece. Es una cabina telefónica, porque, por Para hablar con ejemplo, sus familias, tal vez, tipo, si quedaban exactamente, divididas las familias, ¿sí? Muchas Sí. veces llegarían. los servicios públicos que estaban localizados en la ciudad habían quedado de uno o del otro lado de esa línea demarcatoria, dentro de esa línea divisoria. Entonces, la gente se tenía que mover de un lado a otro, pero el movimiento se daba en un escenario de tensión porque militarmente estaba controlado. Entonces, la gente iba y venía y se daban muchos conflictos entre las dos Alemanias por esa situación, ¿sí? Lautaro, ¿qué ves en esta otra imagen? Vieron que primero empezó por una línea, ¿sí? Sí. Observen en esta imagen, Bueno. Lautaro, a ver qué observas. Bueno, se puede ver un cartel que digamos que delimita lo que es el sector americano y supongo que el otro es el soviético. O sea, dice Perfecto. que estás dejando el sector americano y estás pasando al Bien. comunista. ¿Y Como estos ponen en inglés y postes acá alemán. qué significan? Eh, para que no se cruce tan fácilmente, pero Bien, ¿y qué hay igualmente creo que acá? ¿Qué ves acá? eh, alambres con púas, puede ser, Alambres con púas, ¿no? muy bien. O sea que poco a poco la tensión en la ciudad fue aumentando, ¿sí? Y la división que comenzó siendo una línea demarcatoria, ¿sí? Requirió empezar a pensar en una delimitación más clara, ¿sí? Que en este caso tú observas es alambre de púa, o sea que quedaba de un lado y del otro el Berlín oriental y el Berlín occidental. Ahora vamos a Santiago. ¿Qué observas en la imagen, Santiago? Que están saliendo del sector americano, porque el Ujú. cartel lo dice, Bien, perfecto. que Y están militares supuestamente entrando a un auto o perfecto. cuidando de una O sea persona, no que sé. estamos hablando de una zona militarizada, ¿sí? Sí. Esa es la idea que yo quiero que hoy se lleven para su casa, ¿sí? De un Y lo que Berlín. se nota es que hay poca gente, como que, no sé, como que no hay personas. Bien, perfecto. Van a haber muchos movimientos migratorios, ¿sí? Sobre todo al Berlín occidental, al Berlín capitalista. Hay mucha gente que quiere irse para esa zona, ¿sí? Y los movimientos migratorios van a ser constantes y sumamente controlados por el ejército. Por lo tanto, esta idea de una Alemania dividida, de una Alemania militarizada, es la que yo quiero que ustedes hoy registren. ¿Correcto? Bien. Y ahora, a ver si, Nicolás, podés observar otra situación que se genera en Berlín, porque Berlín, como lo muestra el mapa, que está dividido en dos, necesitaba recibir el abastecimiento, ¿sí? De vestimenta, de alimentos, ¿verdad? De todo tipo de productos que tenía que llegar del sector capitalista. A ver si podés observar en este mapa qué es cómo se abastecía el Berlín occidental. Eh, o sea, enviaban paquetes en aviones, creo. Ujú, O sea, se ve bien, que vienen de otros lugares, por ejemplo, de la zona británica, de la zona americana, y de ahí enviaban aviones eh, que iban hacia Berlín y enviaban provisiones y eso, supongo. perfecto. ¿Sí? Y ahí abajo te muestra, ¿verdad? Cada tanto tiempo, el tiempo en que salían los aviones para poder lograr el abastecimiento del Berlín occidental, ¿sí? Y como te lo dice el título, observen acá en la pantalla, el puente aéreo, o sea que Berlín occidental, o sea, toda esta zona de Berlín que estoy marcando aquí en el mapa, ¿sí? Quedaba abastecido a través de un puente aéreo. ¿Y por qué no terrestre? Eh, ¿Por porque el muro? El muro todavía no estaba. Ah, todavía no. Todavía no. Por eso anoten esa fecha. 1961 se construye el muro. Pero, ¿qué había acá si no había muro? ¿Qué dijimos que militares, había? ¿Eh? los Mm, militares, la línea. Control militar en territorio, ¿sí? O sea que esa frontera terrestre estaba controlada
por el ejército soviético, por lo tanto, no podían pasar por vía terrestre. Por eso, los norteamericanos, demostrando su poder económico y su poderío militar, lo que hacen es crear un puente aéreo que permite llegar a Berlín, ¿sí?, abasteciendo la ciudad desde Hamburgo, como lo muestra aquí el mapa, ¿sí?, desde Hannover, desde Frankfurt, ¿sí? Desde esas tres áreas es que se va a hacer entonces el abastecimiento de la ciudad. ¿Correcto? Sí. Bien. Vamos a ver este mapa, estas imágenes. Es Alemania en la actualidad y Alemania en 1945. ¿Qué diferencias pueden encontrar? ¿Cómo es hoy? ¿Cómo no entendí? En estas imágenes tenemos dos Alemanias, ¿verdad? La actual, Sí. ¿sí? Piensen por ejemplo en esta imagen del 2002, ¿sí?, y la de 1945. ¿Qué ha cambiado en Alemania hoy? ¿Cómo es Alemania hoy como país? Un país libre, se podría decir, sin ocupación militar. Muy bien, es un país libre, sin ocupación militar. ¿Hay dos Alemanias hoy? No. No, Ahí No. está, o sea que se produce, es un país unificado. ¿Desde cuándo se unifica? Ahí sí, lo que hoy dijeron. 1991 no era. 1989. ¿Ah? En 1991 cae la Unión Soviética. Sí. ¿Ah? O sea que, a ver, anoten estas fechas que son importantes. 1961, construcción del muro de Berlín. ¿Sí? Sí. 1989, caída del muro de Berlín y unificación de Alemania. ¿Ah? Y a nivel político, ¿cómo es Alemania, estratégicamente hablando? Es un país capitalista y Es un país federal. capitalista, ¿sí? Militarmente hablando o industrialmente hablando. Industrialmente Sí. es un gran exportador. Bien. Es una gran potencia, ¿verdad? Sí. Sí. En el marco europeo es una potencia mundial. Quiere decir que desde la caída del muro de Berlín se consolida la imagen de una Alemania potente, que fue lo que quisieron evitar en 1945, ¿sí? Cuando se ocupó la zona de Alemania, porque querían justamente controlar el crecimiento de Alemania. Ya Alemania venía creciendo antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y bueno, estos países, estos 4 países que ocuparon la zona, quisieron controlar ese crecimiento, ¿sí?, y regularlo, hasta transformarlo en una economía capitalista. Y acá tenemos otra situación, ¿sí?, de, por ejemplo, el Mundial de Fútbol de 1974, ¿sí? Es un mundial que se juega en Alemania, ahí se presenta una pelota oficial, ¿sí? Pero observen el título. A ver, Nicolás, ¿qué título muestra la imagen? El día que Alemania le ganó a Alemania. ¿Cómo se ¿Y por explica qué esta es eso? situación? Porque estaba dividida. Exactamente. En ese mundial se enfrentaron las dos Alemanias, ¿sí? La República Federal y la República Democrática. ¿Vieron las remeras que dicen más o menos las iniciales de los equipos? Y el juez de ese partido, esto estoy hablando de un mundial FIFA, ¿verdad? El juez de ese partido era uruguayo. Miren qué interesante, ¿sí? Y la pelota, que también es de una marca alemana en ese momento, ¿sí?, es de la modalidad Telestar, que después lo vamos a trabajar cuando comencemos a trabajar la carrera espacial, porque el Telestar es uno de los primeros. A ver, ¿lo saben? La carrera espacial sí, más o menos, creo, La pero no me carrera acuerdo bien espacial, cómo era. ¿entre quiénes será la carrera espacial? Estados Unidos, no. ¿Sí, sí? Sí, Estados Unidos y Alemania, ¿no era? No, No, la Unión No, Soviética. y la la Unión Unión Soviética, pero Rusia, sí. Bueno, Telestar va a ser uno de los primeros satélites que se van a poner en la órbita. ¿Ah? Y el formato de la pelota
es el formato que tenía el satélite. Por eso está todo como que muy en juego en esta etapa, ¿verdad? En este lazo de fotografías. O sea, insisto, las fotografías muestran el enfrentamiento en un Mundial FIFA de las dos Alemanias. Yo les contaba la anécdota de que el juez de ese partido había sido uruguayo y que la pelota tomaba el formato, ¿sí?, del primer satélite que se va a instalar en órbita, ¿sí? Por lo tanto, después vamos a hablar, entonces, tomen nota de ese nombre que es justamente Telstar, ¿sí?, el modelo de Adidas, una pelota Adidas oficial que se usó entonces en ese mundial, ¿correcto? Bueno, acá ¿qué tendremos en esta imagen? A ver, Leandro. ¿Lautaro? Sí. Lautaro, perdón, te dije Leandro. Sí, no pasa nada. Ese no es el puente aéreo de Berlín, que hablábamos antes. Exactamente. Es una fotografía que denota, ¿sí?, las salidas de los aviones para el abastecimiento de Berlín. Muy bien, perfecto. Excelente entonces el comentario. Y acá tenemos diferentes tipos de propaganda francesa y americana sobre el Plan Marshall. ¿Se acuerdan qué era el Plan Marshall? Lo habíamos mencionado en la clase pasada. Era un plan de reintegración económica para los países. Muy bien, un plan de Federados. reintegración económica. ¿Y a quién habrá ayudado, por ejemplo, el Plan Marshall? ¿A cuál de las dos Alemanias? A la capitalista. A la Alemania capitalista, exactamente, porque es un plan de reconstrucción, o sea, se le otorga un préstamo, se le otorga un crédito, ¿sí?, para la reconstrucción del país. Y ahí lo que tenemos, ¿sí?, es diferentes tipos de propaganda, por eso allí están las banderas de los países que fueron favorecidos por el Plan Marshall, ¿sí? Vean acá, por ejemplo, a ver, ustedes saben en inglés qué significará esto, aquí abajo en el medio. Together. ¿Sí? La idea Juntos, de que, ¿no será? ahí Creo que está, era la idea juntos. de que salimos de esto todos juntos, ¿no? Y ahí aparecen las banderas, ¿sí?, de los países convocados por Marshall, ¿sí?, para salir de este tema. También aparece el tema de la carrera espacial, ¿no? Cómo a partir de las imágenes se van mostrando un poco los objetivos de cada bloque, de cada país, ¿sí? Y acá tenemos otra fecha importante. El 4 de abril de 1949, anoten esa fecha por ahí también, se firma la OTAN, ¿sí?, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Es decir, se forma el primer bloque militar de los Estados Unidos, que integra entonces a las potencias capitalistas. ¿Anotaron? Ahora, ahí va. 4 de abril de 1949, conformación de la OTAN, ¿sí? Sí. Organización del Tratado del Atlántico Norte. Es la formación del bloque militar capitalista. ¿Sí? Sí. Perfecto. Muy bien. Bueno, a ver, vamos a una de las últimas partes de esta presentación. Acá tenemos un personaje importante. A ver si leen lo que dice. Truman. Truman. ¿Quién era Truman? ¿El presidente no era? ¿Presidente de quién? ¿De qué país? Estados Unidos. Ahí está. Truman es el presidente de los Estados Unidos en ese momento, ¿sí? Y ahí, hay un fragmento en la presentación del discurso que él emitió el 12 de marzo de 1947 ante la Asamblea, ¿sí?, General de los Estados Unidos, y en ese discurso dice lo siguiente, a ver si me escuchan, toman nota de las palabras clave. Voy para. ¿Sí? ¿Tienen para anotar? Sí. Dice Truman, creo que debemos ayudar a los pueblos a forjar su propio destino. Cada nación debe escoger entre dos modos de vida opuestos. Uno reposa sobre la voluntad de la mayoría y se caracteriza por sus instituciones libres, por un gobierno representativo, por elecciones libres, por la garantía del mantenimiento de las libertades individuales y por la ausencia de cualquier opresión política. El otro
reposa sobre la voluntad de una minoría impuesta por la fuerza a la mayoría. Se apoya en el terror y en la opresión. Tiene una prensa y una radio controladas, unas elecciones truncadas y la supresión de las libertades personales. ¿De qué habla Truman en este mensaje que le da a la Asamblea ¿De los General? bloques? Habla de los bloques. Ahí está. ¿Y cuál es la postura que va a tomar Estados Unidos según Truman? Está del lado Gobierno presentativo, A ver, representativo creo. habla de un gobierno representativo. A ver, Lautaro. claro, o sea, está a favor de un modelo democrático y lo pone, con las palabras que utiliza él, lo pone a otro modelo, que es el modelo soviético, que se basa en otro tipo de mecanismos de gobierno, digamos. Bien, o sea La que exageró también, como tam- que planteaba el también. terror, la opresión, la supresión. Bueno, pero te está tratando de convencer de que tenés que Claro, ser por una eso, cosa u otra. ¿Sí? claro. Es una ¿Sí? dicotomía. Exacto. A través de esa dicotomía él plantea, bueno, ustedes tienen que ser de tal, o tenemos que ofrecer tal imagen. Es la imagen que Estados Unidos quiere mostrar al mundo en ese momento. ¿Sí? ¿Cuáles son las palabras clave que utiliza ahí Nicolás Truman para hablar de los Estados Unidos? ¿Cuál es el mensaje que tiene que quedarle a la Asamblea en ese momento? Libres, ¿Sí? Instituciones libres. eh, libertades individuales, Muy bien. eh, ausencia de cualquier opresión política Perfecto. y, Mira acá. y voluntad de la mayoría. Voluntad de la mayoría. O sea que Estados Unidos está mostrando una imagen apegada a los principios democráticos, ¿sí? A un gobierno representativo, como hoy decía Lautaro, elecciones libres, garantías para las libertades individuales, ausencia de opresión política. Y, como decía hoy Lautaro, también muestra lo que no es Estados Unidos. A ver, Lautaro, ¿cómo no es Estados Unidos? Ahí lo tenés señalado. Claro que, o sea, Truman opone al modelo de vida estadounidense como un Estado totalmente libre, tanto las libertades individuales, la libertad de prensa, libertad de expresión, demás. Todas las Bien, libertades que puedan tener ¿y ahí de qué gobierno está hablando? el gobierno estadounidense, democrático. A ver, ¿en eso que tenemos marcado en el texto? Ah, no, perdón. La otra parte lo pone al modelo soviético. Ahí está, o sea que lo que hace es un estudio comparativo entonces de la situación del bloque capitalista con respecto al bloque comunista. ¿Estamos de acuerdo? Sí. 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 ¿Sí? Excelente. Muy bien, muy buen trabajo han realizado hoy entonces. Entonces, en definitiva, ¿qué aprendimos hoy? Tomamos más en cuenta lo del bloque de Berlín. ¿Sí? Justito. Lo de los bloques también. ¿Sí? Que La estaba militarización, no sé cómo que se dice. Sí, dale. Está bien. Eso. Y tocamos más en cuenta lo de los gobiernos. Perfecto. Lautaro, haz el cierre de lo que aprendiste hoy. Bueno, digamos, estudiamos lo que pasaba entre estos dos bloques de Alemania, que uno era el modelo capitalista y el otro soviético, Bien. la tensión que había ahí y cómo se oponían estos dos diferentes modos de gobierno, y básicamente eso. Bien. Nicolás. Se representaba la división que había con imágenes, por ejemplo, de los militares que ya estaban en Alemania, sí, o sea, la división en la parte de la línea, eso, que Bien. habían militares de los dos bandos, y también vimos cómo se llevaban provisiones los estadounidenses hacia el muro y cómo se debían comunicar por teléfono, porque estaban Bien. divididos. Perfecto. ¿Y en qué zona de Berlín la gente se sentiría más cómoda, más libre? ¿Más libre? Mm,
Yo siento que en la comunista, pero para mí que la capitalista como que estarían mejor económicamente, no sé cómo Bien. plantearlo. ¿Había libertades individuales en la zona comunista? No. No, No, no creo que había no. libertades individuales. Por lo tanto, ¿se acuerdan que yo les decía, se va a dar una situación de muchos movimientos migratorios, mucha gente que Ah, es verdad. exacto, intenta huir hacia el modelo, hacia el bloque capitalista, hacia el Berlín occidental, ¿sí? Y es por eso entonces que para detener ese avance y esa problemática que se genera, porque, insisto, primero fue una línea divisoria, ¿sí? Después fuimos viendo cómo eso evolucionaba y se fue militarizando la zona, y de la línea divisoria pasábamos entonces a ese alambre de púa, hasta que la situación no se pudo contener más, y tuvieron que construir entonces el famoso muro de Berlín. ¿Se entiende? Sí. Berlín no fue una realidad, el muro no fue una realidad desde finales de la Segunda Guerra Mundial, sino desde 1961. ¿Verdad? O sea que permanentemente, incluso después de construido, también la gente intentaba cruzarlo, ¿sí? Con todos los peligros que eso implicaba, porque había estrictos controles militares. ¿No habían vehículos también que como que llevaban, como que transportaban, no me acuerdo qué era, y que la gente iba tipo atrás de los vehículos? Tipo, se la Exacto. ingeniaban un montón para Buscaban pasar los en él. mecanismos para poder pasar de un lado a Y ver otro. su familia también y todas esas cosas. Exactamente, exactamente. O sea, había una necesidad social, ¿sí? De vincularse con su familia, de volver a su encuentro, ¿sí? Y el muro entonces había limitado eso. Por eso la tensión con el muro aumentó más. Uno pensaba que iba a ser una solución, pero en realidad, ¿sí? Terminó siendo un desafío mucho Una mayor. locura. Exactamente, pero viste que desde el 61 hasta el 89 el muro de Berlín existió, un muro de más de 3 metros de altura, ¿sí? Con restricciones militares muy fuertes, ¿sí? Y ¿Verdad? controles Y había ¿no era que había un punto donde se encontraban tipo las dos partes cuando estaba el también, muro? exactamente, ¿sí? Que eran los puntos donde se hacían los acuerdos. Eso. Ujú, exactamente. ¿Tá? Bueno, me quedo entonces tranquilo. Esta clase, como siempre, se queda grabada para la gente que no pudo escucharla, que no pudo participar, ¿sí? Pero bueno, me quedo tranquilo de que vamos a hacer entonces de esta manera un cierre a esta temática, y ya la semana que viene nos vamos a centrar en la década de 50, 60 y 70, en el mundo. Vamos a ver diferentes realidades del mundo en la década de 50, 60 y 70. Lo vamos a trabajar con la profesora de inglés, ¿sí? Vamos a tomar esto que decíamos hoy de los líderes mundiales, que ustedes van a tener que... ¿Me están viendo ahí la presentación? Sí. Perfecto. ¿Sí? O sea que para la semana que viene, que va a ser nuestro último encuentro virtual, seguramente después vamos a tener que alternar entre virtualidad y presencialidad, ¿sí? O sea, vamos a tener algunas clases presenciales y algunas clases virtuales, eso va a depender del cronograma que nos marque dirección, pero bueno, tienen que tener entonces ya pensado y armado este trabajo de la oralidad. Que lo suben a CREA, no tienen por qué hacer un video donde ustedes aparezcan, basta con que el audio, yo quiero Con escuchar, imágenes también, puede ser puede con ser. imágenes, ahí está, texto, pero yo quiero escucharlos más que nada, yo quiero ver cómo hablan, cómo se comunican, ¿sí? Bueno, Puede ser un audio, ¿sí? Que ustedes se graban utilizando el grabador del teléfono, ¿ah? Puede ser un video que ustedes hacen con el celular o con la computadora, donde ustedes graban su voz, no tienen por qué aparecer en imágenes, ¿sí? Pueden acompañar su voz con imágenes, eso sí, como decía recién Santiago, acompañan su voz con imágenes que sean representativas de lo que quieren hablar. Yo lo que estoy evaluando en esta modalidad es la la oralidad. oralidad. Necesito que hablen, que cuenten, que vean cómo interpretan, y ahí estoy evaluando entonces ese criterio. Cuando ustedes tienen el video o el audio, lo suben a CREA. Yo voy a generar un espacio para que ustedes lo suban. Bueno, ¿Sí? Profe, Sí, señor. el audio era sobre la página 58, 59, 56, Sí, 57. exacto. Está. ¿Está? y también cuando entreguemos eso, también se entrega lo de los líderes. También se entrega lo de los líderes. En el audio podés hablar de los líderes ya. En el audio tenés libertad para tú actuar en base a esa temática. Está. ¿Sí? Sí. Bueno,
Entonces, gente, nos estamos viendo el próximo jueves vamos a comenzar con, dentro del tema Guerra Fría, con otra temática, como recién les indiqué, ¿sí? Y ya nos vamos a preparar para el retorno a la presencialidad, ¿correcto? Sí. Bueno, me despido entonces, que pasen muy bien. Cualquier cosa saben que estoy a las órdenes por las plataformas que estamos en contacto, ¿sí? Sí. Si quieren mandarme antes de subir los audios o los videos para que yo los vaya viendo, pueden mandarlo. ¿Tiene un mínimo el audio o puede ser, no sé, ¿cuántos? ¿5 minutos? Que sea breve, hasta menos te diré yo, ¿sí? 3 Ah, minutos bueno, está. es suficiente. ¿Tá? Por eso tienen que elegir bien las ideas que van a transmitir. Ustedes dentro de ese marco del texto eligen lo que quieren transmitir. Sí, obvio. Y lo pueden acompañar de imágenes.